Bienvenidos, en el video de hoy vamos a ver las gráficas de las funciones seno de x, coseno de x y tangente de x. Vamos a empezar con seno de x. Entonces el dominio de f de x, seno de x, como lo observamos aquí, son todos los números reales y su rango es el intervalo cerrado entre -1 y 1. Quiere decir que esta función es periódica y el periodo es de 2pi. Aquí observamos la gráfica de esta función, nos damos cuenta que empezando aquí en 0, como observamos, se desplaza, digamos, hasta este valor de 2pi y a partir de ahí se vuelve periódica. Aquí lo vemos al lado izquierdo del eje de las x, en la parte negativa también digamos, tiene la misma forma entre menos 2pi y 0. Entonces vamos a escribir algunas de las características de esta función. Entonces, no tiene asíntotas horizontales. Tampoco tiene, o sea, no tiene asíntotas verticales. Y es simétrica respecto al origen. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función impar. Ahora observamos la función f de x, entonces el dominio de f de x, como nos damos cuenta aquí, de f de x, perdón, coseno de x, son todos los números reales y su rango es el intervalo cerrado de -1 a 1. Es otra función periódica con periodo 2pi. Aquí observamos la gráfica, básicamente si nos damos cuenta, si por un momento digamos no miramos los ejes, nos damos cuenta que la misma gráfica de seno de x, la diferencia solamente radica en que hay un desfase, digamos un corrimiento horizontal de pi medios. Vamos a ver también las características de esta función. Entonces, no tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas verticales, y es simétrica respecto al eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función par. Ahora, de las simetrías de seno de x y coseno de x se deducen las siguientes relaciones, que seno de menos x es igual a menos seno de x y coseno de menos x es igual a coseno de x. Ahora vamos a ver la gráfica de una tercera función que es la de tangente de x. Aquí observamos, nos damos cuenta de las características, vamos a colocar aquí el valor de y de x y en esta parte vamos a colocar puntos importantes que es donde se hallan las asíntotas que tiene esta gráfica en pi medios, por ejemplo, y aquí en 3 pi medios. Entonces vamos a escribir algunas características importantes. Entonces, esta gráfica tiene asíntotas verticales en x igual a n por pi medios. O sea, como nos damos cuenta aquí en esta parte, aquí vemos que en pi medios, o sea, cuando n vale 1, tiene una asíntota, en 3 pi medios cuando n vale 3, entonces especificamos que n es impar. No tiene asíntotas horizontales,
y es simétrica respecto al origen. Ahora, podemos resumir las características de la función tangente, entonces decimos que la función tangente de x es impar, es decir, se tiene que tangente menos x es igual a menos tangente de x, su dominio son todos los números reales excepto los múltiplos impares de pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto hablando, pasando el ángulo de radianes a grados, la función tangente de x, por ejemplo, no existe en 90 grados, que es efectivamente pi medios, y los múltiplos de esos 90 grados. Ahora vamos a deducir algunas relaciones trigonométricas a partir de la función, perdón, de la relación fundamental de que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos aquí que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos dividir por coseno al cuadrado. Entonces vamos a dividir aquí por coseno al cuadrado de x, lo mismo acá, coseno al cuadrado de x, y lo mismo acá, coseno al cuadrado de x. Lo que hacemos es básicamente dividir toda la ecuación por coseno al cuadrado de x. Nos damos cuenta que aquí en esta parte, ¿qué nos quedaría? Seno sobre coseno, pero al cuadrado. Entonces esto sería tangente cuadrado de x. Esta parte de acá nos queda que coseno sobre coseno pues sería 1 más 1 va a ser igual a 1 sobre coseno, pero 1 sobre coseno es secante. Como tenemos aquí cuadrado, sería secante cuadrado de x. Es una relación, digamos, similar a lo que tenemos de seno más coseno. Ahora, si tenemos la misma expresión, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, aquí lo que vamos a hacer es dividir por seno al cuadrado de x. Entonces dividido seno al cuadrado de x, lo mismo en esta parte, seno al cuadrado de x, aquí vamos a colocar lo mismo. Entonces ya esto se nos transforma en que seno sobre seno va a ser 1 más coseno sobre seno, ¿qué va a ser? Va a ser cotangente, pero cotangente cuadrado de x, y esto va a ser igual a 1 sobre seno cuadrado de x. ¿Esto qué va a ser? Cosecante cuadrada de x. Entonces serían dos relaciones, digamos, complementarias a la fundamental, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ahora, podemos deducir que la periodicidad de las funciones seno de x y coseno de x se puede expresar como. Entonces lo que tenemos es que seno de x más 2nπ va a ser igual a seno de x. Eso es lo que hace la periodicidad. Observamos que si este n es un número natural, entonces seno de x, por ejemplo, más 2pi, más 4pi, más 6pi, más 8pi, y así sucesivamente, va a ser igual a seno de x. De ahí pues se deduce la periodicidad de esta función. Para el coseno de x sucede exactamente lo mismo. Entonces coseno de x más 2nπ va a ser igual a coseno de x. Ahora, podemos mirar los signos de las funciones seno de x y coseno de x y, digamos, deducir esos signos en base al círculo unitario. Recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, seno de teta, lo podemos identificar como y, el coseno de teta lo podemos identificar como x. ¿Eso qué quiere decir? Que tangente de teta lo podríamos identificar como y sobre x. Esto pues en base al círculo unitario. Obviamente esto se aplica
para pues, cualquier ángulo y con cualquier relación de, digamos, de catetos con hipotenusas, pero por simplificar aquí simplemente lo que hacemos es relacionar los seno con y, el coseno con x y la tangente como y sobre x. Bueno, aquí en esta gráfica, pues de pronto no quedó muy bien dibujada, podemos deducir cómo son los signos de seno y coseno en los diferentes cuadrantes. Entonces, si decimos, por ejemplo, que seno lo identificamos con la S, coseno con C, tangente, y vamos a escribir lo mismo en cada cuadrante, seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente, y lo mismo aquí, seno, coseno, tangente. Entonces, si identificamos, recordemos a seno, como observamos aquí, seno con y, coseno con x y tangente como esa división, entonces en este primer cuadrante el seno pues va a ser positivo, el coseno va a ser positivo y la tangente, pues que es el cociente entre ellos dos, va a ser positivo. Aquí el seno sigue siendo positivo porque es el eje y positivo, el coseno ya cambia a negativo, por consiguiente la tangente será negativa. En esta parte, tanto el seno como el coseno son negativos, eso quiere decir que la tangente va a ser positiva. Y en el cuarto cuadrante el seno va a ser negativo, el coseno va a ser positivo, y la tangente, pues que es el cociente, va a ser negativa. Ahora sí, nosotros tenemos varias funciones trigonométricas, pero de pronto las más importantes son seno, coseno, y pues la tercera más importante sería tangente. Para cuestiones, por ejemplo, de análisis de ondas o para tanto ondas físicas, digamos, como desplazamientos de ondas electromagnéticas, como corrientes de pronto en circuitos eléctricos, nosotros pues por facilidad podemos deducir ondas genéricas a partir de cierta composición de constantes con las funciones trigonométricas de seno y coseno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las curvas generales de seno y coseno de x, para ciertos números reales a, b, c y d, se pueden obtener gráficas genéricas de seno de x y coseno de x. Ahora vamos a ver a continuación a qué se refiere esto. Bueno, ahora vamos a ver las expresiones genéricas. Por ejemplo, para el seno sería y igual a d más a seno de bx más c, y para el coseno y igual a d más a coseno de x. Vamos a ensayar, digamos, a ver la gráfica primero cuando tenemos el valor diferente de este a. En esta primera gráfica tenemos y igual a coseno de x, que quiere decir que esta parte de acá, a, va a valer 1. Esta es la gráfica, digamos, común y corriente del coseno. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos ese valor de a? Por ejemplo, vamos a ver en esta gráfica que tenemos y igual a 2 coseno de x. ¿Qué nos está haciendo este valor? Lo que nos está haciendo es que está estirando o encogiendo, en este caso, digamos, está estirando verticalmente esta gráfica. Observamos que mientras aquí los límites de esta gráfica, la normal coseno de x, están entre menos 1 y 1, al multiplicar por esto, lo que estamos haciendo es estirar esa gráfica en el eje y. Tenemos que aquí sería ya 2, en esta parte menos 2. Entonces, esta variable, digamos, esta variable a, lo que hace es estirar o encoger verticalmente. Y la norma de ese número real a es lo que se llama la amplitud de la gráfica o la amplitud de la onda, si estamos hablando de, digamos, cosas físicas. Ahora vamos a ver el comportamiento de la gráfica cuando nosotros modificamos esta segunda variable de acá, que es b. Aquí en esta primera gráfica tenemos y igual a seno de x. Observamos que pues esta es la gráfica común y corriente que va entre 0 y 2pi. Ahora, si nosotros tenemos esta segunda gráfica en el que ya esta variable b no va a tener el valor de 1 sino 2, y igual a seno de 2x, observamos que ya aquí aparece en el mismo intervalo que teníamos de 0 a 2pi, vamos a tener, digamos, dos gráficas. Entonces, ¿a qué se refiere esta variable? Nosotros tenemos entonces que va a existir una característica de esa función, que es el periodo, que va a ser igual a 2pi dividido en la magnitud de esta variable b. En este caso, si nos damos cuenta, en la primera gráfica tenemos que el periodo es 2pi dividido b, y como b vale 1, pues va a ser la gráfica común y corriente, o sea que va a ser el periodo de esa gráfica, o sea,
el intervalo en X en el que esa gráfica se repite, pues va a ser 2pi. Ahora, si nosotros observamos para la segunda gráfica, ese periodo va a ser igual a 2pi, pero ya el valor de b, lo observamos aquí, va a ser 2, entonces va a ser 2pi sobre 2, entonces quiere decir que el periodo va a ser pi, y efectivamente nos damos cuenta que la gráfica, o sea, la gráfica que empieza aquí en 0, pero termina ya en pi, o sea, ya se va a hacer, se va a, digamos, a comprimir o a estirar, pero ya esto va a ser horizontalmente. Entonces lo que podemos deducir de acá es que b estira o encoge horizontalmente. Horizontalmente, bueno, aquí no alcanzo a escribir por una limitación física. Entonces, este es, digamos, como el análogo, esta variable es como la análoga de la amplitud que observábamos en la parte de acá de arriba. Mientras la amplitud, que aquí es norma de A, eh, estira la gráfica verticalmente o la encoge, este B, que es el que nos está definiendo el periodo de la gráfica, pues lo que nos hace es estirar o encoger la gráfica, pero horizontalmente. Aquí un poco de ruido, esto es debido pues a la tarjeta digitalizadora con la que estoy haciendo, pues, pero obviamente aquí esta parte de acá no debería quedar. Entonces, ahora vamos a la tercera característica o el tercer número real que nos está definiendo cómo deberíamos dibujar una gráfica trigonométrica. Ahora vamos a ver el tercer número, en este caso va a ser este de acá, este C. Vamos a verlo con la gráfica de seno de X. Observamos aquí esta primera gráfica que es Y igual a seno de X. Y esta es la gráfica común y corriente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una gráfica algo así como y igual a seno de x menos pi medios? Entonces, ¿cómo deducimos en dónde empezaría esa gráfica y dónde terminaría? Es decir, podemos plantearlo aquí como una desigualdad en el que tenemos que la gráfica original tenemos que va entre 0 y x menos pi medios. O sea, la gráfica original, perdón, vamos a mirar acá, reducir. Aquí tendríamos x, simplemente, o sea, esa x cambiaría entre 0 y 2pi, como nos damos cuenta acá. Aquí esta es la gráfica del seno que va desde 0 a 2pi, entonces nosotros planteamos esta desigualdad, entonces decimos que esta parte de aquí, que es el argumento de esa función, es lo que varía entre 0 y 2pi, pero nosotros ya no tenemos solamente x, sino tenemos x menos pi medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que dejar, digamos, aquí que solamente quede x, lo que hacemos es sumar pi medios al lado y lado. Entonces nos va a quedar acá pi medios menor o igual que x. Aquí al sumar pi medios, aquí este pi medio se va, menor o igual que 2pi. Pero aquí tenemos que sumar también ese pi medios. Entonces 2pi más pi medios nos daría 5 pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica aquí empezaría en pi medios, como nos damos cuenta, y terminaría en 5 pi medios. O sea, ¿esto qué nos está diciendo? Que esta variable c, de acá tanto del seno como del coseno, nos está desplazando la gráfica horizontalmente. O sea, nos damos cuenta aquí que la gráfica original del seno empieza en 0, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un número negativo, estamos desplazando esa gráfica hacia la izquierda. Si nosotros tuviéramos aquí un número positivo, la desplazaríamos en sentido contrario. Simplemente lo que nosotros tenemos es que plantear esta desigualdad en la que decimos que en dónde empieza, digamos, en este caso, el seno de x, entonces empieza en 0, como nos damos cuenta. Aquí pues, nosotros colocamos el argumento x y termina en 2pi. Si nosotros aquí tuviéramos, por ejemplo, pi medios, entonces para dejar esta x aquí sola, lo que haríamos es restar pi medios en todos los miembros de esta desigualdad y así obtendríamos nosotros ese desplazamiento horizontal. Ahora, a la cantidad c sobre b, que es la combinación de estas dos variables, es lo que se llama
o se le llama desplazamiento de fase. Ahora vamos a observar el comportamiento de la gráfica cuando modificamos el último número de la ecuación genérica. Aquí nosotros tenemos la ecuación y igual a coseno de x. Observamos pues que varía aquí entre -1 y 1. Y si nosotros cambiamos el último número, que es, aquí sería 0, que es el d, aquí tendríamos algo así como 0 más coseno de x. Entonces ahora aquí lo que nosotros tenemos es y igual a 1 más coseno de x. ¿Qué está haciendo este 1? Está desplazando verticalmente la gráfica a la que le estemos colocando ese número. En este caso es el coseno de x. Entonces observamos básicamente que estamos obteniendo esta misma gráfica de aquí, pero la hemos desplazado una unidad en el eje y positivo. Entonces eso es básicamente lo que podemos decir, es que este D nos hace un corrimiento o desplazamiento, también se llama vertical, es decir, en el eje vertical en el eje Y. Esto obviamente podría ser negativo, entonces si nosotros tuviéramos aquí -1, en lugar de desplazar, que esa gráfica se desplazara verticalmente hacia arriba, lo haría hacia abajo. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.